Fíjate, según la tradición judía, dicen que cuando José fue coronado para gobernar en Egipto, como cumplimiento del sueño que Dios le había dado a él, el anillo con el que fue sellado el día de su coronación fue de color morado, como rey, real. Amén. Hay que analizar una cosa muy interesante para que sigamos entendiendo lo que el Señor me dio. La raíz de la palabra sueño, ¿sí? La palabra sueño es la palabra que se pronuncia calome, K-H-A-L-O-M, calome, amén. Y viene de una raíz, gloria al Señor, kaolam, K-H-A-W, lam, L-A-M, kaolam. Esa es la palabra sueño. Amén. Ahora, ¿cuál es el papel de la fe? Ahora sí, entro en la fe con nosotros. ¿Cuál es el papel de la fe y los sueños? ¿Sí? Porque Dios no te va a dar un sueño nada más porque comiste muchas enchiladas. Dios no te va a dar un sueño nada más porque tú dices que eres el apóstol y el profeta y eres lo que dices tú que eres. Alabado sea el Señor. Dios te da sueños con un propósito. Sí, la fe necesita también la integración de nuestra vida, o mejor dicho, es importante, mucha atención, mi doctor, gloria a Dios, lo quiero mucho. Es importante, gloria al Señor, muy importante en cuanto a los sueños y la fe y todo esto, es importante ser íntegro delante de Dios. Entonces, esta palabra es muy profunda porque lleva mucho significado de carácter espiritual, lo cual es tremendo, gloria al Señor, para ser íntegro realmente. Amén. Hay mucha gente que dice, soy fiel, pero no es íntegro. Soy fiel, pero roba. Soy fiel, pero le gustan otras mujeres y su esposa la deja a un lado. Soy fiel. ¿Me estás entendiendo? No. Una cosa es que digas que eres fiel, y otra cosa es que digas que eres íntegro. La palabra íntegro, mis amados hermanos, es muy importante porque hay enemigos por dentro. ¿Sí? Y Satanás siempre va a querer defragmentar, o sea, trozar, defragmentar, gloria al Señor, nuestra alma, gloria a Dios para siempre. Mira, la falta de integridad en una persona denota que una invasión ha comenzado desde a darse en esa persona y que el corazón de esa persona ha sido dividido. Sergio, Dios te guarde. Amén. Ha sido dividido. La palabra íntegro significa, fíjate bien, la palabra íntegro significa completo o lleno. De manera que al sufrir un ataque satánico significa que algo ha sido derramado en ti y hay fracturas en tu alma. Gloria a Dios. Ya no le va a gustar a mucha gente el estudio pero ni modo, Dios me ha ordenado. La razón, amén, y es de mucha importancia la integridad interior. Tu fe no funciona cuando tu corazón está dividido. Tu corazón espiritual está dividido. Si tu fe no tiene visión cuando tus pensamientos son inconstantes o eres de doble ánimo. Los pensamientos denotan el alma de la persona. Alabado sea Dios para siempre. Hay algo que le llamamos fragmentación. O sea, como un jarro que lo quiebras en pedazos, algo que lo rompes en pedazos, es fragmentado, gloria al Señor, o dividido. ¿Sí? Una persona, gloria al Señor, que es inconstante, está fragmentada, está dividida en su corazón. Amén. El espíritu y sus pensamientos del alma están divididos, no son uno, no son íntegros. Es muy difícil, amados hermanos, operar con todo el poder de tu fe cuando hay áreas en tu vida que están divididas o están fragmentadas. Cuarto lugar, por ejemplo, tenemos a alguien
que alguien que muy interesante. Son áreas que la persona tiene que tener liberación, ¿no, el Señor? Cuando alguien tiene una baja estima, por ejemplo, en su interior, también tendrá su ego muy alto. Se cree la mamá de Tarzán y la verdad es que tiene muy baja estima, no sabe ni quién es la persona. De manera que las cosas que él hace no son por fe, sino por el ego de él, de ella. Si es víctima de complejo, por ejemplo, a la misma vez estará lleno de orgullo y de altivez esa persona. Su orgullo será como una defensa que ha creado para sí mismo, gloria al Señor, para esconder su estado espiritual fragmentado. 5. La importancia de vivir íntegramente. Vivir íntegramente. Vivir de manera íntegra significa que no tienes enemigos por dentro. Hay enemigos por dentro. Mire, esa es una nota muy importante que yo le quiero dar para que medite bien. Aunque tengas muchos enemigos por fuera, eso no importa. Eso no importa. Todos tenemos enemigos por fuera. Y ni me hables de eso, que yo estoy hasta el chongo de enemigos por fuera. Amén. Gracias. Pero lo que importa es la integración, lo íntegro, interior. Porque la integración interior significa que estás en toda tu capacidad de fe, toda tu potencia de fe y el poder para influenciar con tu fe y derrotar a Satanás aquí donde sea. La fe completamente lleva al cumplimiento de tres poderosos principios. Escríbelos, 3 poderosos principios. La fe nos lleva a 3 principios poderosos. Número 1, nos lleva a la capacidad. Hay que entender sobre la capacidad de la fe. De qué es capaz la fe. Número 2, la potencia de la fe. ¿Por qué? A ver, cómo utilizar la potencia, el poder de la fe. Y la gente no sabe ni eso. La influencia de la fe. Cómo influenciar con tu fe. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Alguien que está lleno de fe. Alguien que está lleno del poder de Dios. No anda nomás lloriqueándole al pastor o al apóstol o al misionero al que sea. Tiene una palabra para mí. Y tiene una palabra para mí. Y ore por mí. Y tiene una palabra para mí. Y ore por mí. Y ore por mí. Y ore por mí. Y para todo. Y ore por mí. Ora tú. Invéntate la palabra. Alabado sea. Tiene una palabra para sí. Yo a veces les digo, yo sí tengo una palabra. Ahí está la Biblia. Léela. ¡Lee la palabra! Amén. Estos 3 principios que le estoy diciendo están conectados con las obras de la fe, el caminar por fe y la palabra de fe. Obras de la fe, caminar por fe y la palabra de fe. Ayer tuvimos un funeral. Bendito sea Dios, que estuvo tremendo, maravilloso. Y Dios me dio el privilegio de enterrar a mi directora de misiones, Dora Fraga. Gloria al Señor. Y Dios me habló sobre la resurrección de Jesucristo y cómo cuando se levantó dejó los lienzos tirados y dejó el sudario. Y el Señor me habló a mi corazón. Fíjate bien. Habló a mi corazón y me dijo que fuera a comprar paños, que fuera a comprar pañuelos, alabado sea Dios. Y que le pusiera el texto escrito con un plumón, que le pusiera el texto escrito, Juan 20, amén, gloria al Señor, 3 al 10, que le pusiera el texto escrito y en el llamamiento que los aventara por todas partes en el altar, amén, y que hiciera un reto a todos pero en esos momentos de repente el Espíritu Santo me habló a mi alma y me dice que dejara un paño para el último y me subiera hasta donde está la cruz, ahí arriba en la iglesia, en el altar, hasta mero arriba, que está una mesita, que lo pusiera allí y que hiciera un reto a alguien que el Señor le ha estado hablando por muchos años, de que va a ser usado, de que va a ser ministro, de que va a ser un hombre de Dios y esto y lo otro que sea. Pásale hasta arriba y agarre el pañuelo, agarre el sudario, allá está, tómelo. Y nadie pasaba. Al final, cuando uno de los directores de la funeraria le dieron el lugar para dar instrucciones para que saliéramos para el cementerio, en lo que empezó a hablar el hombre, empezó a hablar de que la hermana Dora había influenciado su vida, que le había enseñado mucho, que allá, y cuando de repente dijo, yo soy
el que voy a ir a agarrar ese paño, y se subió por esos escalones y agarró el pañuelo, gloria al Señor. Mira la victoria tan tremenda, gloria al Señor, que el Señor nos dio. ¿Cuántos dicen amén todavía? La victoria tan tremenda que el Señor nos dio, porque el Señor me habló así, no me habló en sueños, el Señor lo sentí en el Espíritu Santo de Dios, yo lo siento fuertemente. Amén, dale la gloria, amén. Número 6, el trabajo del enemigo es producir fragmentación del alma. Fragmentación del alma. El trabajo de las tinieblas es dividir el corazón, es dividir la mente, es dividir el alma, es dividir el espíritu de la persona. Ese es el trabajo de Satanás. La razón es para que no veas por la fe la dimensión de lo invisible. La dimensión de lo invisible. ¿Sabes tú que por esa razón el siervo de Dios Timoteo recomendaba guardar la fe, guardar la fe? Amén. Segunda de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, gloria, he terminado la carrera, amén. Y luego el último dice, he guardado la fe. He guardado la fe. ¿Cómo vas a pelear la batalla? Cuando guardas la fe. ¿Cómo vas a terminar la carrera? Cuando guardas la fe. ¿Cuántos dicen amén todavía? Amén. Amén. Las experiencias del pasado son importantísimas. Usted sabe lo que hay por dentro de una persona a la cual el enemigo la posesionó para destruirla, y para hundirla, y para arruinarla, y para contaminarla. Todas las experiencias negativas de nuestras vidas nos deben de llevar a crear llevan a veces, cuando son malignas las experiencias, se crean una división, una fragmentación en el alma, y son activadas, amén, y son activadas por nuestras emociones, por nuestras expectativas y todo eso. Hay que entender eso. Alabado sea el Señor. Es división del alma. La división del alma afecta el corazón espiritual. Hay que tener mucho cuidado con eso. Número 7. La desfragmentación del alma en cuanto a los pensamientos. ¿Sí? Al alma la podemos definir como el conjunto de sentimientos, emociones, el intelecto, por medio de lo cual nos expresamos nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y comunicarnos también por medio del cuerpo. Es por medio del alma se comunica, pues, del cuerpo. Amén. Al alma viene, sí, la palabra el alma viene del griego zuke. Y mientras que el cuerpo viene del griego zoma. Es zuke y zoma, alma y cuerpo. Y cuando no tenemos cuidado con eso, y tenemos sueños, y permitimos que el diablo nos engañe, alabado sea el Señor, se divide el alma, se divide el corazón, alabado sea el Señor. ¿Y sabes qué sucede? Entonces empezamos a vivir con un alma amargada. Apúntalo, alma amargada. Un alma puede amargarse por diversas situaciones. Amén, gloria al Señor. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de Job, el patriarca Job, amén. Él fue un victorioso, fue un poderoso hombre de Dios, gloria al Señor, pero también fue un hombre amargado en su alma por el trato de lo que estaba sucediendo, todo lo que le sucedió. Era un hombre también amargado en su alma. ¿No lo crees? Amén. En el libro de Job, capítulo 7, versículo 11 dice, Job 7:11 dice, por tanto, yo no refrenaré mi boca, voy a hablar. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Fíjate lo que estaba diciendo. Amén. Y luego dice el último, me quejaré en la amargura de mi alma. Entonces Job estaba poderoso. Amén. Casi no hay un ejemplo como Job. Pero ¿sabes de qué? También tenía un alma amargada. Es algo tremendo eso, amado hermano. Pon mucha atención. Otro ejemplo te doy. El ejemplo en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel vemos a una mujer, ¿te acuerdas? Una mujer que se llamaba Ana. Ana estaba amargada por su esterilidad. No podía tener hijos. Y a causa de esto era humillada. Sin embargo, ponle atención. Sin embargo, cuando ella sacó su amargura y recibió misericordia de lo alto, y pudo ser fructífera. Fíjate bien, la amargura cautiva el alma y se amarga el alma,
y la persona no puede ser fructífera. Entonces es importante que nosotros, gloria al Señor, desechemos todo espíritu de amargura. Y ahorita vamos a orar por eso. Todo espíritu de amargura se va ahorita, se va de larga. No tiene parte ni suerte con nosotros. ¿Estás oyendo? Alabado sea el Señor. ¿Estás oyendo? Alábale. Gloria al Señor. Amén. La palabra amargura, amén, según el diccionario Strong, amén, gloria al Señor, es la palabra picria, pic con K, picria, que significa perforar con una punta, ¿sí? Significa descontento, ¿sí? Significa carga muy pesada. Esta palabra viene de una raíz hebrea también, que es la palabra morá, que significa envenenamiento. Amén. Cuando el diablo enferma tu alma, fractura tu alma, gloria al Señor, si no tienes cuidado con los sueños que tienes, con las visiones que tienes y todo eso, y no sabes manejar estas cosas, y no sabes discernir, y no sabes descifrar, y no entiendes lo que es el mundo invisible en cuanto a las visiones y los sueños, gloria al Señor, tienes un peligro de que el diablo fragmente tu alma y vas a andar todo amargado siempre, y la voz del Señor. Amén. Alma amargada es un alma desmayada, un alma alarmada, un alma agitada, un alma siempre deprisa. Pero nosotros debemos de poner toda nuestra confianza en el Señor de señores y Jehová de los ejércitos. Amén. En el Salmo 140, versículo 1 y 2, tremendo lo que nos dice el salmista. Dice, mi alma también está muy angustiada. Y tú, Señor, oh Señor, ¿hasta cuándo? Estoy angustiado, estoy amargado, amén, estoy agitado, estoy casi desmayado. ¿Hasta cuándo me vas a ayudar? Tenemos el caso de José que estuvimos viendo, ¿se acuerda? En el caso de José, cuando fue vencido por sus hermanos, amén, José fue liberado después de la angustia de su alma. ¿Sabes cuándo? Hasta que no oró por sus hermanos, lloró por sus hermanos, perdonó a sus hermanos, a los que le hicieron el mal. Entonces José fue liberado de su alma y entonces tuvo victorias tremendas. ¿Cuántos dicen amén todavía? También podemos hablar de un alma deprimida. Un alma deprimida. Amén. Un alma deprimida es un alma hundida, un alma abatida. Amén. Ya sea por problemas familiares o deudas económicas o problemas laborales o lo que tú quieras. Es un alma que está deprimida, está deprimida. La depresión puede afectar el alma de las personas, provocando, mi hermano, una tristeza profunda, muchas de las veces hasta sin motivo aparente. No saben ni por qué están amargados, no saben ni por qué están deprimidos. Así pasa, gloria al Señor. En el Salmo 42:6, fíjate lo que dice. Estamos hablando, para los que están empezando a entrar en el estudio, sobre sueños, secretos invisibles relacionados con la fe. Amén. En el Salmo 42:6 dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres de Hermón y desde el monte Mizar. ¿Sabes qué es eso? El Jordán es un nivel bajo. El Hermón es un nivel alto. Y el Mizar es un nivel pequeño. Entonces, una persona puede estar amargada, puede estar sufriendo, puede estar deprimida, pero Dios le da el poder para que cuando esté en lo alto, se goce, se alegre y siga adelante. Y cuando esté en lo bajo, se goce, se alegre y siga adelante. Y cuando esté en lo pequeño, gloria al Señor, se goce y siga adelante. ¿Cuántos dicen amén todavía? También, en cuarto lugar, podemos hablar del alma deprimida. Amén, deprimida. Es la que no puede alabar a Dios. Por eso el salmista dijo en una ocasión, saca mi alma de la prisión para que alabe a tu nombre. Amén. Una persona deprimida tiene problemas para alabar, tiene problemas para cantar. Es por eso que tú a veces vas a muchas iglesias y están secos completamente, Señor. Puede haber la mejor música que pueda haber, el ritmo que sea, hombre, el estilo que sea. Amén. Pero tú tienes que tener el espíritu libre, gloria al Señor, para adorar y para alabarle. Pero si estás aprisionado, estás encarcelado, entonces no puedes ni alabar a Dios. No puedes alabar a Dios. No puedes.
te gozas con un juego de fútbol, o un juego de básquetbol, o te gozas con una película de Cantinflas, de la India María, lo que tú quieras, alabado sea el Señor, pero no llegas a la casa de Dios y no puedes alabar a Dios. Estás con el pico cerrado y las manos en la bolsa, todo amargado y todo atado por el enemigo. En el Salmo 142, versículo 7 dice, saca mi alma de la prisión, para que yo te dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Los justos me rodearán y tú me colmarás de bendiciones. Pero ¿cuándo la persona, el alma va a estar sacada de la prisión? Cuando te enseñes a dar gracias. Gracias, gracias, siempre gracias. Y entonces los justos te rodearán y te bendecirán. ¿Y cuánto? Amén. Eso es importantísimo. A través de la situación de mi salud física, ¿verdad? Del cáncer, que por la gloria de Dios, lo vuelvo a repetir, que ya lo vencí. Gloria al Señor. Todos los días es de acostarme y mirar al cielo y decir, gracias Señor. Gracias por todo. Por todo lo que esté pasando. Gracias Padre. Gracias por todo, Señor. Porque me das fuerzas para salir adelante. Porque me das fuerzas para ser vencedor, Señor. Tú no me lo mandaste. El cáncer no me lo mandaste. Es Satanás. Pero, Señor, pero eso sí, tú me das las fuerzas. Tú me das el poder para salir adelante. Y estoy saliendo adelante, gloria al Señor. ¿Cuánto dice un amén todavía? Pero hay también algo que se le llama el alma inestable. Sí, el alma inestable. Dígalo, el alma inestable. Es el alma puede ser inestable o doble. Por ejemplo, Saúl. Tenemos a Saúl, amén, el rey Saúl. Amén. En la epístola de Santiago 1:8, dice algo tremendo. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo siempre le he dicho a Visión Divina y a todas las misiones divinas que pastoreamos por todo el mundo, nadie tiene el derecho ni la razón para alargarse o irse de la iglesia, al menos que me vean que yo ando mal, que me vean que yo ando de borracho, de mujeriego, de maldiciente, de tramposo, detrás del dinero nada más. Cuando me vean eso, vámonos, váyase para otra parte, váyase para otra iglesia, no hay problema. Pero mientras que no sea eso, no tiene razón para irse de la iglesia. En ningún momento, no importa lo que diga, no tiene razón. Porque yo nunca lo hice. Yo siempre estuve 7 años en la misma iglesia, hasta que algo sucedió en el liderazgo de esa iglesia, y entonces tomé otra trayectoria y el Señor me empezó a usar. ¿Sí? Pero mire algo importante. Este texto habla acerca del hombre de doble ánimo, de doble alma, inestable. Amén. De dos caras, de dos facetas. No, somos de una cara, papá. No somos de dos caras. Amén. No somos de dos caras. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así debemos de ser como hijos de Dios. Entonces Saúl también estaba amargado en su alma contra David. Fue movido a la insujeción. No se quiso sujetar ya a David. No se quiso sujetar vamos a decir, a su pastor. No se quiso sujetar a su ministro, a su profeta, a su apóstol, lo que tú quieras. A la voz del Señor. Y usurpó funciones sacerdotales, ofreciendo holocausto que no debería haber hecho eso, y lo hizo como quiera, y luego pagó el precio. El peligro de ser inestable es poder ser llevado a cualquier viento de doctrina o malinterpretar las escrituras muchas veces para su propio beneficio de la persona. Y el mundo está lleno de ministros de esa clase, donde están tergiversando la palabra a su conveniencia, nomás para sacar dinero a todo mundo y hacerse el grande de ellos. Amén. La epístola de los Efesios, capítulo 4:14, Efesios 4:14 dice que ya no seamos niños inconstantes y seamos atraídos a todo viento de doctrina por maldad de hombres que engañan con astutos errores. Eso le digo a todos los que se han ido de Misión Divina. Y muchas veces por idioteces que no tienen ni chiste.
Y le culpan a este, y culpan al otro, y culpan a la música, y culpan la adoración, y culpan de esto, y culpan al líder, y ¿sabe de qué? No mueva tanto la boca. Usted es el bueno, usted es el que anda mal, anda con doble ánimo y es todo. Segunda de Pedro 3:16, fíjese lo que dice. Segunda de Pedro 3:15 y 16 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Fíjese el 16 lo que dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quita. Eso tenemos que entenderlo todos, que va a haber personas que nunca van a entender porque traen velo. Sí, si no reciben al Espíritu Santo, si no son salvos de verdad, si no permiten la unción del Espíritu Santo, si no caminan en avivamiento de Dios, si no caminan con el poder de Dios, aleluya, en ellos, alabado, no en sus fuerzas personales, alabado sea el Señor, entonces siempre van a tener doble ánimo y van a ser inconstantes, son chapulines congregacionales. De manera que aquí nosotros podemos ver ejemplos de fragmentación del alma, a la cual tendrá fuertes problemas para vivir bien en la fe y vivir en lo invisible, porque estamos viviendo en un mundo invisible también espiritual. Alabado sea el Señor. La fragmentación, la división, la fragmentación de corazón, sí, lleva a diferentes situaciones horripilantes. Amén. Situaciones, por ejemplo, como produce espíritu quebrantado. Job 17:1 dice, mi espíritu está quebrantado, mis días están extinguidos, el sepulcro está preparado para mí. Fíjense lo que estaba diciendo Job, ya me quiero morir, ya el sepulcro está preparado para mí, mi espíritu está quebrantado, ya no puedo, mi espíritu está quebrantado, a mí mis días ya se fueron, están extinguidos, lo que me quiero es morirme, gloria al Señor. Sí, un espíritu quebrantado tenía Job. En este verso que les estoy diciendo, vemos a Job con su espíritu quebrantado por causa del miedo a la muerte también. ¿Sí? Las molestias causadas por los escarnecedores, por los burladores, por humillándolo. Amén. Gloria al Señor. Y hasta no tener ni esperanza de qué va a pasar. Sin embargo, uno puede llegar a quebrantarse en su espíritu, así como en ofrenda al Señor, con un corazón, como dice la palabra, con un corazón contrito y humillado. Se quebranta uno al Señor, alabado sea el Señor. Es decir que, amados hermanos, que sentimos dolor y sentimos pesar por haber ofendido a Dios. Ya casi nadie se siente así. Todos se creen ya que son Elías y el apóstol Pablo y Pedro. Amén. Gloria al Señor. Ya los altares los ves vacíos. Es más, ya no hay altares, ya hay lo que le dicen en inglés stage, o sea, ¿cómo se llama? Escenario. Ya no fue, tú sabes, algo espiritual, ya fue escenario. Pues ¿qué cine o qué? No, es altar. Por algo el Señor puso altares para que se doblegue la persona, para que se quebrante la persona. Gloria al Señor, amén. Altares son alabados al Señor. ¿Me estás oyendo? Para llegar contritos y humillados, gloria al Señor. Amén. No llegar como unas blancas palomitas, como que nada hubiéramos hecho nunca, gloria al Señor. Amados hermanos, es decir esto, que hay que sentir dolor y pesar, y hay que buscar al Señor como debe de ser. Mire, también, mucha atención porque ya voy terminando. Se puede hablar del espíritu altivo.